Ok, esta es una montaña rusa, así que ten paciencia conmigo porque puede que empieces a preguntarte, ¿qué tiene que ver esto con saltar entre dimensiones? Así que déjame empezar mencionando la razón por la que quise hacer un salto dimensional en primer lugar. Cuando era más joven, me dijeron que probablemente no podría tener hijos ni embarazos exitosos debido a una baja cantidad de óvulos y mala calidad de los mismos. Pero llevaba unos 8 años con mi pareja, casada por 4 años, y habíamos estado intentando tener un bebé durante unos 3 años. Después de un embarazo asistido fallido, se demostró que podía quedar embarazada. Era un buen comienzo, pero quedó claro que probablemente no iba a suceder o tener éxito por sí solo. Por lo tanto, llevé a cabo el método de los 2 vasos junto con el método del espejo. En mi lista, puse un embarazo exitoso con una niña y quería una cesárea. Me daba miedo dar a luz. Concebí ese mes. Terminó siendo una niña y mi cesárea fue hace 3 meses. Estaba tan desesperada por concebir porque mi esposo siempre había querido ser padre toda su vida. Era el esposo soñado y lo había conocido durante un total de 12 años. Así que, por supuesto, sabía que este tipo nunca me haría daño. Es mucho tiempo y me sentía cómoda porque sabía que nunca haría algo para herirme. Su familia era extremadamente unida y nunca había tenido un conflicto. Su hermana llevaba casada 12 años, mis padres 24, y casi no habían tenido problemas. No sé cómo enfatizar lo sólida que era la vida. Mi esposo me decía literalmente todos los días que estábamos juntos que me amaba muchísimo, que quería una familia conmigo con tantas ganas, y me señalaba que nunca había cambiado de opinión. Tenía un trabajo, me decía que nunca me haría daño, ni me engañaría, ni me mentiría, que me amaría para siempre. Ya sabes, las típicas palabras de amor. Bueno, después de concebir, todo fue cuesta abajo desde ahí. Empezó a comportarse de manera extraña y tuvo problemas con su bipolaridad por primera vez en toda nuestra relación. Aproximadamente a las 10 semanas de embarazo, me dijo que quería irse sin mí y sin su hijo. Volvió en sí y lo superamos. Luego dejó de venir a las citas, perdió su trabajo, empezó a tener convulsiones y sus medicamentos dejaron de funcionar para su bipolaridad. Fue un embarazo muy difícil y largo, pero voy a saltar a los 8 meses y medio de embarazo, cuando despertó a las 3 de la madrugada y de la nada gritó: «Simplemente no me hables más». No era propio de él. Luego me dijo que quería que me fuera, que no le importaba a dónde, pero que simplemente necesitaba que me fuera, que ya no me amaba, y después de un rato discutiendo, me echó y me hizo dormir en el suelo en casa de mis padres con un calor de 40 grados. Si no captas la ironía, puedes preguntar por qué mis padres no tenían un sofá, aire acondicionado o una cama extra para mí. Larga historia. De todos modos, me estaba tratando como basura y me dijo que no me había amado en mucho tiempo. Su familia tuvo una gran pelea y su mamá desarrolló cáncer de mama. Su hermana se divorció y mis padres estaban en camino al divorcio también. Después de volver a casa, saltaré a la parte donde me confesó que me había estado engañando desde la primera semana que empezamos a hablar y que en ese momento estaba en una relación extramatrimonial activa y básicamente me echó para tener una aventura. Luego me dijo que no quería ser padre y que no quería estar conmigo nunca más. Esto fue muy duro, y déjame decirte que no era en absoluto como el hombre que siempre había conocido. La familia se puso patas arriba y no podía creer lo que estaba viendo con mis propios ojos. Mi tío, que estaba sano, murió después de que su corazón estallara. Fue muy inesperado. Nunca había conocido algo así de nadie, así que fue todo un evento. Lo que me desconcierta no es solo el hecho de que todos se convirtieron en alguien que no eran, sino que ocurrió de la noche a la mañana, casi como si cambiara de dimensión. Estoy desconcertada porque conocía a todos tan bien.
Y ese es mucho tiempo para conocer a alguien. Es mucho sufrimiento intentar tener un bebé solo para que dejara de amarme. Lo que todos intentaban decir es que podría ser solo una coincidencia y que mi exmarido realmente era un idiota todo el tiempo, lo cual les pasa a algunos. Sin embargo, ahora soy extremadamente fértil y los médicos dijeron que nunca vieron en mi expediente que tuviera baja cantidad de óvulos y mala calidad. Está bien si no me crees, pero es que literalmente pasaron muchas cosas inesperadas a todos a mi alrededor y en mi propio cuerpo, y cosas desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Alguien me dijo, la respuesta más simple suele ser la mejor. Pero si esto no está relacionado con todo, entonces la fertilidad ahora abrumadora es tanto una bendición como una maldición. Mi punto principal es que todo es tan diferente ahora. No vi una conexión hasta que leí la página del método del espejo, donde se mencionaba que hay que tener cuidado al saltar, porque puedes entrar accidentalmente en una dimensión donde tu pareja te engaña. Todo esto puede ser una locura y una trama desafortunada, pero es realmente difícil explicar a la gente lo diferente que todo resultó ser. Además, mi exmarido dice que no recuerda haberme pedido nunca formar una familia, y de alguna manera recuerda que nuestra lucha con la infertilidad duró solo 8 meses. Creo que recordaría algo así porque, después de escuchar mi diagnóstico hace muchos años, decidí que nunca querría tener hijos. Mi exmarido me convenció. Siéntete libre de hacer cualquier pregunta, pero si vas a hacer un idiota al respecto, no responderé. Es solo una teoría que realmente creo que podría ser una posibilidad. Hola, espero que todos estén muy bien. Vine aquí para contarles una experiencia que tuve este año con el salto cuántico o cambio instantáneo de la realidad. Esta historia puede ser larga, pero solamente una pequeña advertencia. Es 100% real. Así es como empezó todo. Tengo un amigo que conozco desde el jardín de niños. Siempre fuimos cercanos como hermanos y seguimos siéndolo hasta el día de hoy. La última vez que hablé con él fue cuando me contó que lo despidieron de Food Lion por alguna razón que olvidé. Y después de que terminamos de hablar, lo volví a contactar unas semanas después, pero nunca me respondió. En los meses siguientes, de vez en cuando tenía pensamientos fugaces sobre él, que me decían que estaba sin hogar, como cuando tu intuición te habla. Los reconocía, pero nunca les prestaba suficiente atención como para investigar más a fondo. Aunque la idea de que estuviera sin hogar siempre volvía a aparecer en mi conciencia. Un día, a finales de la primavera de este año, estaba caminando hacia el gimnasio, que está a unos 25 o 30 minutos de mi casa. Cuando ya estaba muy cerca del gimnasio y esperando la señal para que los peatones pudieran cruzar, vi a un tipo que se parecía mucho a mi amigo. Al principio miré hacia otro lado, pero algo me dijo que mirara de nuevo, y se veía exactamente como él, de pies a cabeza, recogiendo botellas vacías de agua y latas de la calle. Sentí en mi instinto que era él y todo. En ese momento, mi curiosidad empezó a crecer, así que entré al gimnasio y comencé a hacer ejercicio. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje y ver si todavía tenía su teléfono. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un mensaje diciéndome que no era él, que la persona no sabía de quién estaba hablando y me preguntó quién era yo. No respondí a ese mensaje. Después de eso, pude sumar 2 más 2 y darme cuenta de que mi amigo estaba sin hogar. Por supuesto, me afectó mucho porque era como familia para mí, a pesar de que no éramos hermanos de sangre. Desde ese día, siempre le deseaba lo mejor. Unas semanas después de asimilar todo eso, decidí tener una sesión de meditación para intentar entrar en el estado de vacío. Después de un rato, estaba tan profundo en la meditación que entré en un estado de conciencia similar a un sueño, pero que se sentía igual que el estado beta, estado de vigilia normal.
con mi percepción tan nítida como en el estado de vigilia. En ese estado, me encontré en la misma cama y habitación, con algunas diferencias muy pequeñas en el entorno. Luego recibí una llamada por Snapchat del mismo amigo del que hablo en esta historia. Contesté y le pregunté: pensé que te vi sin hogar. Él no tenía idea de lo que estaba hablando. Le conté cómo lo vi en la calle recogiendo botellas vacías, y él seguía negando haber estado sin hogar. No mucho después de esa conversación, todo empezó a volverse un poco borroso mientras volvía al estado de vigilia. Durante esa transición, escuché algunas voces aleatorias, y cuando regresé completamente al estado de vigilia, vi una pequeña mota de humo en la transición. La transición de ese estado de vuelta al estado de vigilia fue como cuando en una caricatura muestran un flashback y luego lo terminan. En realidad, estaba intentando cambiar de realidad por completo cuando lo hice. Así que al principio me sentí un poco desanimado porque pensé que solo había sido un sueño. Luego me di cuenta de que no lo era, sino un pequeño salto cuántico. No es exactamente lo que fue, pero estoy cerca de eso. 1 o 2 meses después, entré en Instagram, lo cual no hago muy seguido, y lo encontré ahí. Lo contacté y terminamos teniendo la misma conversación que tuvimos en ese estado de conciencia mientras estaba en meditación profunda. Le mencioné cómo pensé que estaba sin hogar, y lo negó sin tener ningún recuerdo de eso, igual que en el estado de sueño durante la meditación. Después de eso, me sentí un poco confundido y no sabía qué pensar. No le di demasiadas vueltas, pero la pregunta de qué estaba pasando siempre estuvo presente en mi mente. Un día, de repente, me di cuenta de todo. Me di cuenta de que la conversación que tuvimos en Instagram, que fue casi idéntica, no era una coincidencia. Pude conectar los puntos, volviendo a la meditación y al estado de sueño al que entré, y me di cuenta de que, de alguna manera, a través de esa meditación, logré hacer un salto cuántico exitoso a una realidad en la que mi amigo nunca estuvo sin hogar. Desde ahí, todo empezó a tener mucho sentido para mí. La razón por la que especulo esto es porque el estado en el que me encontraba durante la meditación se sentía y parecía muy real. Me sentía completamente consciente en ese estado de sueño, y tuvimos casi la misma conversación que en ese estado, pero la única diferencia fue que en el estado de sueño fue una llamada telefónica, y en el estado de vigilia fue a través de un mensaje directo. Esto fue semi-accidental porque mi intención era saltar cuánticamente a una realidad completamente diferente, como esta, pero con una gran cantidad de modificaciones. En cambio, terminé saltando a una realidad en la que uno de mis mejores amigos nunca estuvo sin hogar, lo cual para mí sigue siendo una victoria. Así que sí, la razón por la que quise compartir esto fue para contarles una experiencia loca que tuve, y que cosas como el salto cuántico, el cambio de realidad y el multiverso son muy reales, y hay una cantidad infinita de realidades, dimensiones y líneas de tiempo ocurriendo simultáneamente en este momento. Todos tenemos acceso a todas las versiones del ahora, pasado, presente, futuro, y el tiempo lineal son solo conceptos. Solo existe el ahora, que es infinito. No estamos limitados ni confinados a nuestros cuerpos, mentes, realidades, experiencias, pasado, presente, futuro o espacio-tiempo. Lo trascendemos de todas las maneras posibles porque literalmente somos todo, porque todo está hecho de la misma sustancia vital, energía. Realmente espero que hayan disfrutado de mi historia. Hola, quiero compartir uno de mis experimentos con todos ustedes, que produjo una experiencia extraordinaria. Como siempre hago muchos experimentos con varias variaciones y trato de crear mis propias técnicas de experiencia fuera del cuerpo.
estoy experimentando muchos desarrollos extraños, pero este me dejó completamente impactado. Aquí obtendrás un resultado, no en el mundo de los sueños. El ejercicio. El ejercicio es un tipo de autohipnosis o inducción de trance y es bastante simple de ejecutar. A diferencia de la meditación normal, uno debe estar realmente cansado para hacerlo. Puede hacerse cuando te estás quedando dormido o cuando empiezas una siesta. Cuando estés listo para dormir con los ojos abiertos, enfoca tu atención de manera pasiva, con pereza, en la escena frente a ti durante 3 o 5 segundos. Luego cambia y enfoca tu audición durante otros 3 o 5 segundos. Repite esto durante 2 minutos y gradualmente cierra los ojos. Durante los próximos 3 minutos, en lugar de enfocarte en lo que ves, enfoca tu atención pasiva, con pereza, en la parte trasera de tus ojos cerrados y repite el resto. No cuentes en tu mente, no buscamos precisión. Al principio, comenzarás a sentir más cansancio e incluso podrías experimentar algunas alucinaciones visuales o auditivas, voces, crujidos en las paredes, rasguños lejanos, zumbidos, incluso vibraciones. Pero no te preocupes. Haz esto durante unos 5 minutos y no pienses en lo que va a suceder. Simplemente hazlo y establece la intención interna de que vas a abrir los ojos al final del ejercicio. Ahora, cuando lo intento, a veces tengo una experiencia fuera del cuerpo o algo muy extraño sucede. O simplemente no pasa nada. Siempre puedes intentarlo de nuevo, porque es muy simple. Mi experiencia. Una vez, cuando cambié los parámetros de variación, ocurrió lo siguiente. Estaba realmente cansado y me estaba preparando para una siesta. Siempre intento mis experiencias extracorpóreas o siestas en el sofá del segundo piso de la casa. Lo hice durante 2 minutos con los ojos abiertos y 3 minutos con los ojos cerrados. Luego abrí los ojos y me sentí realmente confundido. Estaba en mi cama en el primer piso. Mis primeros pensamientos fueron que, tal vez, estaba teniendo un falso despertar. E hice algunas pruebas de realidad, pero no estaba soñando. Realmente estaba despierto. Miré el reloj y, sorprendentemente, habían pasado 3 horas, pero sabía que solo lo había hecho durante 5 minutos. ¿Cómo llegué a mi cama en el primer piso? Pasando por varias puertas, escaleras y algunos obstáculos en el camino. Fue un completo misterio para mí. Además, estaba usando un conjunto de ropa diferente. ¿Cómo hice todo eso con los ojos cerrados? ¿Me teletransporté? ¿Cambié de realidad? ¿Qué pasó? También encontré algo de tierra en mis zapatos por la mañana. Salí a caminar. Realmente me pregunto qué sucedió durante esas 3 horas. Así que si quieres probar suerte, realmente deberías intentarlo. Pero si abres los ojos con los bolsillos llenos de dinero y una pistola en la mano, no culpes al mensajero. Quiero compartir una experiencia que tuve en 2020 y una técnica más avanzada que puede que haya descubierto. No la he visto en ningún otro lugar. No lo sé. Usa el déjà vu. Me gustaría comenzar hablando sobre el déjà vu y la experiencia del alma en el tiempo. Soy un seguidor de Gurdjieff y realmente me encanta el trabajo de Ouspensky en un nuevo modelo del universo. Ouspensky habla sobre cómo las almas vienen a esta realidad para experimentar lo que es vivir a través de un lente particular, y que el tiempo es un ciclo gigante que se repite una y otra vez, infinitamente. Por ejemplo, mi alma vino para experimentar cómo sería ser el artista Niv, ese es mi nombre, en esta vida. Pero depende de mí tomar decisiones como Niv. Eventualmente, cuando mi alma esté lista, viviré la vida de Buda, Jesús o Alejandro Magno. ¿Quién sabe? Esta es solo la teoría de Ouspensky.
Dado que hay infinitas cantidades de ciclos e innumerables almas que han vivido este lente, muchas realidades ya se han desarrollado y hay recuerdos de ciertas líneas temporales, y naturalmente la repetición es inevitable. Dicho esto, yo recuerdo mis déjà vus antes de que ocurran, o más exactamente, recuerdo los sueños en los que el déjà vu original se descargó en mi memoria. Así es como funciona. Estaré soñando y será muy fluido e inestable. Supongamos que estoy teniendo un sueño en mi casa, pero la distribución es diferente y Louis Armstrong me está hablando sobre la trompeta, y de repente la fluidez del sueño lleva a un momento en el que Louis desaparece. Mi casa es exactamente como es en la realidad física, y estoy haciendo algo muy mundano. Esta es la clave. La mundanidad de la situación no tiene nada de onírico. El sueño de repente se convierte en un recuerdo del futuro, un momento muy difícil de precisar pero cotidiano. Todos nuestros déjà vus están incrustados en nuestros sueños como recuerdos de líneas temporales que el impulso de nuestras acciones actuales ha producido en iteraciones anteriores de esta vida. El punto es que soy bueno recordando mis sueños y cómo se convierten en destellos del presente futuro. En mayo de 2020, estaba teniendo un día de trabajo regular, haciendo cosas de arte. Volví a casa para almorzar y estaba mirando la pared de mi cocina, relajándome, cuando recordé haber estado exactamente ahí, antes, en un sueño. En mi recuerdo del déjà vu, incrustado en el sueño, me levanté de la mesa y caminé hacia la sala de estar, como un acto automático. Así que, al recordar esto, simplemente me quedé sentado y no hice nada, usando toda mi fuerza de voluntad para evitar cualquier acción automática. Solo observé mi respiración. Al hacerlo, provocó un cambio masivo en lo que sentí, como si me estuvieran arrastrando de lado a través de una piscina de agua. Mi estado interior se puso en una especie de piloto automático lleno de dicha, mientras veía todo recargarse a mi alrededor. Era como un videojuego que se renderizaba desde estar completamente pixelado hasta estar lleno de texturas, colores y demás. Mi pareja llegó a casa y se asustó porque estaba actuando de manera extraña. Era como estar bajo el efecto del éxtasis o algo así. Recuerdo que, aunque ella estaba siendo muy crítica con mi comportamiento, yo también podía ver todas estas posibilidades desarrollarse y siempre encontraba lo que Gurdjieff llama una fuerza neutralizadora y dirigía la situación hacia la calma y el entendimiento. Era como si pudiera ver los túneles de la realidad que resultaban de mis pequeñas decisiones. Aún en este estado de dicha, salí a caminar con mi pareja y vi un nuevo color en el cielo. Ten en cuenta que soy artista y en algún momento fui experto en color para una compañía de suministros de arte donde estudié la historia de los pigmentos, industrias del color y procesamiento de tintes. Y nunca había visto nada parecido. Me encontré con algunos viejos amigos y tenían el mismo nombre, pero diferentes caras. Mi novia también había cambiado y era mucho más relajada. Además, mientras todo esto sucedía, también estaba experimentando otras dos realidades al mismo tiempo. A esto lo llamo superposiciones. Es como estar en más de una dimensión a la vez. No recuerdo una de ellas, pero la otra era una versión de mí mismo en algún lugar del sur, y había una especie de descarga de comunicación de que su realidad se estaba colapsando y fusionando con otras realidades. Presta atención a tus sueños lo suficientemente de cerca e inevitablemente recordarás uno de tus déjà vus. Espero que esto haya sido interesante y me gustaría saber si alguien ha tenido situaciones similares. Una amiga mía quiere ser una ejecutiva de nivel C. En broma, me pidió que la conectara con una ejecutiva de nivel C en mi empresa. Mi lado complaciente y tonto dijo que sí, maldita sea. Mi diálogo interno estaba pensando,
Esta es una ejecutiva de nivel C en una empresa que cotiza en la bolsa y yo nunca la he conocido. Un peón como yo definitivamente no debería estar enviándole correos electrónicos pidiéndole favores. Pero esta amiga es una mentora increíble y me ha ayudado muchísimo, así que sentí que se lo debía. Me tomé mi tiempo, pero finalmente me puse a escribir el correo y le envié un borrador a mi amiga para asegurarme de que todo estuviera bien redactado. Ahora tengo todo listo, solo falta enviarlo a la ejecutiva. ¿Cómo demonios voy a salir de esto manteniendo mi amistad intacta?, me pregunto. Y de repente se me ocurre. La única opción es que esta ejecutiva renuncie. Me imagino el alivio extremo de que ella renuncie y nunca envíe el correo, ignorando felizmente la inminente sensación de no cumplir con mi amiga. Sigo diciéndome que tal vez la próxima semana tendré el valor para enviarlo. Hoy recibimos un correo de la empresa y la ejecutiva renunció. Han pasado 2 o 3 semanas desde que tontamente accedí a escribir el correo. Hice que esto pasara con mi voluntad. Salté de dimensión. No es la primera vez que algo así me pasa, solo que no sé cómo lo activo. No todos mis deseos se cumplen de esta manera, pero cada vez que he tenido que trabajar con clientes particularmente difíciles, simplemente he deseado que se vayan de nuestra agencia, y al menos 2 veces se han ido poco después. La otra noche, mientras me estaba quedando dormida, tuve una experiencia muy extraña en la cama. Nunca había experimentado algo así antes y, después de contárselo a una amiga, ambas pensamos que sería interesante intentar ver si alguien podría ofrecer un poco de perspectiva o ideas personales basadas en lo que me pasó. Todo esto será difícil de explicar, así que ten paciencia conmigo, pero si algo te suena familiar, por favor házmelo saber. Mientras me quedaba dormida, conscientemente sentí que estaba conectando con algo más profundo. Era como si una puerta se abriera en mi mente y tuviera la capacidad de entrar y explorarla si así lo quería. Al principio, no recuerdo haber pensado en nada en particular, pero recuerdo sentirme un poco asustada y ligeramente abrumada por toda esta información y no estar preparada para comprenderla y digerirla por completo. De nuevo, conscientemente tomo la decisión de que, aunque esto es un poco abrumador, no debería de tener miedo. Puedo sentirme abriéndome a ello, inclinándome hacia esa experiencia. Ahí puedo ver todo con claridad. Mi ciudad natal, la casa en la que crecí, mi escuela secundaria, las calles, pequeños detalles de dónde está todo y cada esquina. Es como un mapa en mi cabeza y estoy navegando a través de él. Es como si todo estuviera en capas. Es como si todo estuviera en su propia dimensión separada. Pienso para mí, wow, esto es una locura. ¿Cómo puedo recordar todos estos detalles intrincados? Eso fue hace mucho tiempo. Pero luego pienso algo como, aunque eso fue entonces, ese entonces es ahora. Y algo como, aunque no estoy ahí en este momento, ahí es aquí y aquí es ahí. Estoy tratando de entender todo esto. Parece una locura, pero, de nuevo, estoy tratando de mantener una mente lo más abierta posible y siento que me estoy conteniendo para no aterrizar estas ideas, por asombrosas que puedan parecer. De repente, siento alivio, una calma, mucha paz, la certeza de que no hay necesidad de preocuparse, un sentimiento de que hay más en esta vida de lo que sé, más de lo que todos sabemos. Al día siguiente, mi novio me dijo que tuvo una noche muy rara. Cuando lo dijo, me recordó contarle lo loca que fue mi noche. Lo aterrador es que me dijo que me estuvo observando durante un buen rato antes de quedarse dormido, porque yo estaba murmurando cosas y mis manos lentamente se levantaban en el aire, subían y bajaban y giraba mis muñecas. Dijo que podía ver o sentir esta energía u ondas en el aire y que era casi como si las estuviera invocando.
Sé que todo esto suena muy extraño. Nunca hemos experimentado algo remotamente parecido en nuestra vida, y he estado con mi novio durante 9 años. Me asusté aún más cuando me enteré de que realmente estaba haciendo cosas extrañas esa noche, de las que no era consciente y que mi novio se dio cuenta de todo. ¿Tienen alguna idea? Estoy muy asustada de que todo esto haya sucedido justo antes de la noticia de la NASA sobre el universo o dimensión paralela. Siento que esto debe estar relacionado. Gracias por escucharme. Sé que fue mucho, pero se siente bien compartirlo. ¿Qué tal todos? No soy nueva en los saltos dimensionales. He hecho el experimento de los 2 vasos varias veces. Una vez con un éxito muy repentino. Pero anoche fue mi primera vez probando el método del espejo. Empecé a medianoche, más o menos unos minutos. Encendí la vela y la coloqué en el mostrador entre el espejo y yo. Mi espejo del baño es muy ancho y bastante alto, así que me senté con las piernas cruzadas frente a él, y definitivamente podría haberme arrastrado a través de él. Estaba un poco ansiosa y al principio fue casi abrumador. Me pongo paranoica y me asusto fácilmente, y no esperaba lo aterrador que sería mirar tu reflejo en la oscuridad. Traté de relajarme y recordar que era solo yo. Terminé encendiendo las luces un par de veces durante el experimento antes de continuar. Hubo 3 momentos en los que sentí que algo pudo haber ocurrido. La primera vez sucedió extremadamente rápido, tan rápido que sentí que debía haberlo imaginado. Estaba mirando mi reflejo y sentí que el espejo desapareció un poco y que podría haber extendido la mano unos pocos centímetros y tocar a la otra yo. Parecía tan real y tangible que me abrumé y encendí la luz por un momento antes de intentar continuar. Las otras 2 veces fueron iguales a la primera. El espejo parecía haber desaparecido y ya no había una barrera entre yo y mi reflejo. Me costaba mantener el contacto visual conmigo misma, porque esas instancias ocurrían cuando mantenía el contacto visual. Esos momentos se sintieron muy intensos. Tengo cara de pocos amigos, y mi rostro se veía extremadamente sombrío, iluminado por la vela. Cuando sentí que el espejo había desaparecido, la expresión de mi reflejo parecía secreta y casi crítica, como si supiera algo que yo no. Cuando terminé el experimento, apagué la vela y encendí la luz. Se escucharon golpes en el techo, una serie de pequeños golpecitos que no habían ocurrido hasta que terminé. En mi ciudad hay vientos muy fuertes, pero no había escuchado ruidos así hasta que encendí la luz por última vez. Había dejado mi teléfono en mi habitación y cuando volví, el reloj cambió de las 12:19 a las 12:20 mientras miraba la pantalla. No pareció inusual hasta que más tarde pensé en cómo no parecía que hubiera estado en el baño tanto tiempo. Me había parecido mucho más corto. Tenía una idea general de a dónde quería llegar antes de empezar, pero una vez que estuve sentada frente al espejo, se volvió mucho más difícil mantener esa visión. Iba cambiando entre incómodo y aterrador, como si estuviera realmente sentada frente a un clon y no supiéramos cómo hablar entre nosotras. Tengo curiosidad por saber si esos momentos que mencioné son algo que se espera o si eran indicaciones de un cambio. Leí las guías y múltiples hilos sobre el experimento del espejo, pero no percibí ninguna de las señales típicas que mencionan, como escalofríos o que el reflejo parpadee. En un momento vi que mi brazo se movió en el espejo, pero fue difícil discernir si eso solo pasó en el espejo o simplemente no registré que mi brazo se movía. Muchas gracias por escucharme. Es genial encontrar una comunidad de personas que también se esfuerzan por compartir sus experiencias e investigaciones. Me acabo de dar cuenta de que era un archivo cuando fui a compartir mi experiencia
para ayudar a crear impulso en el grupo. Afortunadamente este canal existe y aún puedo compartir. Tendré que devorar todo el contenido en cuanto tenga la oportunidad. Mi esposo estuvo fuera de la ciudad este fin de semana en un evento del 4 de julio, así que tuve el tiempo y espacio para disfrutar una de mis cosas favoritas, que es sumergirme en este tipo de temas. De ahí cómo y por qué terminé leyendo sin parar el subreddit de Dimensional Jumping. Decidí no aplicar exactamente los búhos de la eternidad al método y opté por pandas en su lugar. En fin, vi un panda y desde entonces he visto un búho casi todos los días. Malditos búhos. No he aplicado el método de los vasos, simplemente me doy una vuelta por estos temas para ver si alguien más ha publicado algo nuevo. Durante el largo viaje de mi esposo de regreso a casa, le di un resumen de lo que he leído y de mis pensamientos y sentimientos. Aquí está la parte curiosa. Mi esposo toma la misma ruta hacia la carretera y el trabajo cada vez. En lugar de seguir derecho solo una cuadra más hasta la calle principal, le gusta girar a la derecha por una cuadra en una pequeña calle empedrada, luego girar a la izquierda por una cuadra para girar a la derecha hacia la calle principal y en su mente evitar un semáforo. Esto me vuelve absolutamente loca, porque parece que no está ahorrando tiempo, ya que la calle por la que gira a la derecha es empedrada y pequeña, por lo que los autos tienen que apartarse para pasar. En mi mente, sería más fácil seguir derecho una cuadra más y girar a la derecha en el semáforo y evitar la calle pequeña. Por insignificante que parezca, lo hemos discutido un par de veces y hemos tenido pequeñas discusiones cósmicas al respecto, literalmente el pasado fin de semana. Y pienso en esta estúpida calle empedrada cada vez que manejamos por ella juntos y me pregunto, ¿por qué solo está una cuadra? Está justo detrás de un hospital, por cierto. Sigue siendo empedrada. El domingo, mi esposo estaba en casa y recorrimos ese mismo camino juntos, excepto que esta vez noté que la calle empedrada estaba pavimentada. Por supuesto, lo noté de inmediato, y con alivio le pregunté a mi esposo cuándo la pavimentaron. Dijo que siempre ha estado pavimentada. Yo le dije, «Estás bromeando. Esto era empedrado justo el fin de semana pasado cuando discutimos sobre que tomes este camino, así que no lo ha estado siempre». Y él, tan serio, tan solemne, me explicó que toma esta ruta 2 veces al día, de ida y vuelta al trabajo, y que siempre ha estado pavimentada. Esto me dejó boquiabierta. Incluso le expliqué que el asfalto es solo la longitud de esta única cuadra, y se puede ver un poco el contorno del empedrado anterior. Así que con claridad, se ha hecho recientemente, y este empedrado existía. Él simplemente dice que siempre ha estado pavimentada. Luego se me ocurre que esto podría ser una prueba de un salto dimensional, especialmente porque lo tengo tan fresco en la mente después de haberme sumergido en el tema la noche anterior. Y le digo emocionada a mi esposo que creo que esto es un residuo de un salto. Trato de enfatizar la importancia de la situación y de que él trate de estar seguro de que no se equivoca. Pero aún así jura que siempre ha estado pavimentada. No es muy científico en este punto, lo sé, pero ya tenía nuestra experiencia imparcial anterior a esto, para lo que vale. Así que le digo, ok, supongo que ninguno de los dos está equivocado, y ambos hemos experimentado dimensiones ligeramente diferentes, supongo. Hablamos brevemente sobre lo que eso podría significar. No llegamos a ninguna conclusión y seguimos con nuestras vidas. Para mí, esto es muy emocionante, aunque no tenía intención de hacer ningún salto. Hoy intenté encontrar evidencia en Google Maps, como una foto satelital de la calle empedrada. No, las imágenes que vi hoy la muestran pavimentada. Busqué cada dirección en esta cuadra en Zillow para ver si podía encontrar una foto del frente de las casas que mostrara el empedrado. Aún nada.
Estoy muy tentada a tocar las puertas de los vecinos y preguntar a los residentes cuándo pavimentaron la calle. Pero supongo que obtendré su experiencia dimensional actual con algo como «desde que vivo aquí» o algo similar a lo que dijo mi esposo. De todos modos, esta fue una historia larga para lo que parece ser un ejemplo tan pequeño y simple. De igual manera, muchas gracias por escucharme y espero compartir más experiencias personales cuando ocurran. Me gustaría obtener respuestas. Esto va a sonar loco, pero no puedo encontrar una mejor explicación. Estaba conduciendo por la carretera del Condado 28, justo fuera de mi ciudad. La carretera es básicamente una línea recta por un tramo, y vi un coche que venía hacia mí en el carril opuesto. Tenía luces delanteras azules, y a medida que se acercaba, vi que era un coche negro de 2 puertas. Cuando el coche llegó a mi posición, me chocó de frente. Vi cómo mi parabrisas se rompía. Vi el coche volcar sobre el mío. Olí el humo. Sentí todo el dolor. Cerré los ojos. Creo que morí. Luego abrí los ojos de nuevo y estaba en el mismo lugar, solo que, digamos, un minuto antes de que esta persona me chocara. Vi el mismo coche con las luces delanteras azules a medida que se acercaba. Vi que era el mismo coche negro de 2 puertas. Me estaba volviendo loco porque este coche acababa de chocarme un minuto antes, pero simplemente siguió su camino sin chocarme. Creo al 100% que ese auto me chocó. De ahora en adelante encontraré otra ruta para ir a casa. ¿Alguien más ha experimentado esto? No tengo otra explicación. Todas las opiniones y preguntas son bienvenidas. Debo haber sido empujado de algún modo de ese universo a este. O quizás no. No sé nada sobre este tipo de cosas, pero nada más tiene sentido. Desde entonces, he notado un montón de pequeñas cosas que son diferentes. Por ejemplo, el color favorito de mi abuela siempre fue el verde, pero ahora es el rosa. Y espejito, espejito en la pared, ahora es espejo mágico. Y ahora el camino a mi casa es a la izquierda en lugar de a la derecha. Y he estado yendo por el mismo camino durante más de 18 años. Me gustaría saber si alguien tiene alguna idea o alguna forma de regresar a donde estaba antes, o si esto tiene una explicación diferente. Todos los comentarios son bienvenidos. Todo está ligeramente fuera de lugar. Acabo de hacer el ejercicio de solo decidir hace 10 minutos. Fue la primera vez que pude levantarme sin realmente levantarme. Y quiero compartirlo mientras la experiencia aún está fresca en mi mente. Nunca había podido hacerlo sin pensar o sin intentar que ocurriera conscientemente. Pero esta vez lo hice y les contaré exactamente cómo fue. Me quedé ahí, en la posición sugerida, dejándome ir. Cada vez que me distraía con un pensamiento, intentaba dejarlo pasar. Volveré a esto más adelante, pero esa parte de intentar dejarlo ir me estaba impidiendo avanzar. No es que estuviera intentando con esfuerzo, pero de manera sutil usaba mi voluntad para hacer que el pensamiento desapareciera. No puse un cronómetro para los 10 minutos. Simplemente decidí quedarme ahí hasta que ya no estuviera presente. Sé cuál es esa sensación porque he hecho algunas meditaciones profundas. Cuando identifiqué que estaba en ese lugar de nada, por falta de una mejor palabra, simplemente decidí levantarme. Al principio fue fácil, ya que mi cuerpo comenzó a moverse solo. Sin embargo, en algún momento en que esto ocurrió, mi mente detectó el movimiento y de inmediato se detuvo. Fue como si mi mente interfiriera con el proceso. Cuando esto pasó, perdí ese estado de nada y me quedé intentando hacer que mi cuerpo se moviera de nuevo. Estaba en una posición incómoda.
detenido a mitad de movimiento, pero mi espalda seguía en el suelo. Pasé unos 2 o 3 minutos, pareció más tiempo, luchando, intentando usar mi voluntad para volver a ese estado que me permitió moverme. Recordé la instrucción de enfocarme en el lugar detrás de mi frente, pero no funcionó. Intentaba convencerme de dejar de preocuparme por levantarme, pero en el momento en que pensaba en levantarme, sentí un deseo profundo dentro de mí. Realmente quería levantarme y hacer bien el ejercicio por primera vez. Obviamente no ayudó. Después de un poco más de lucha, decidí que pasaría el resto del día ahí, acostado, y no me movería. Si mi cuerpo no se movía por sí solo, simplemente pasaría el resto de mi vida en esa posición incómoda. Ya no me importaba. Entonces sucedió. Mi cuerpo simplemente se movió y me levanté, sin esfuerzo. Durante el movimiento, mi mente lo percibió, pero no intervino. Solo observaba desde lejos, como en la meditación cuando observas tu respiración o una vela. Después de esto, decidí caminar afuera con el mismo estado mental. Funcionó. Mientras escribo esto, ese estado mental se ha desvanecido, pero el recuerdo aún está fresco. Mi conclusión. Solo decidir es algo muy sutil. Es algo que haces un poco por debajo de la conciencia cotidiana. La mente que decide no es la misma mente que piensa, desea o siente regularmente. Es algo diferente. Es algo que está ahí, pero que ignoramos la mayor parte del tiempo. Nuestras mentes regulares son tan ruidosas, son maniáticas del control. Intentan controlar todo y no dejan espacio para esta otra mente. Es muy difícil explicar la sensación, pero una vez que la experimentas, tiene sentido. Espero con ansias leer sus opiniones. En ese tiempo me sentí en general sin esperanza. Me topé con el método del vaso y lo hice. Volvamos un poco atrás. Más temprano ese día salí a bailar. Me hice unas líneas y luego me conecté con alguien para hacer más. Estuve bebiendo y fumando durante todo el tiempo. Al salir de la casa de este tipo, me di cuenta de que estaba en un viejo vecindario mío. Recordé una enorme panadería 24 horas donde podía comprar más cerveza, pero estaba muy borracho, así que pasé de largo sin notarla. Cuando llegué a casa no podía dormir, así que navegaba en internet cuando vi el método del vaso. Lo hice y me fui a dormir. Al despertar, no me fui inmediatamente a fumar. Me pareció bastante agradable y un buen cambio, y eso me dio un poco de impulso. Hice algunos dibujos, leí, cociné, y cuando me di cuenta ya estaba en las calles tratando de conseguir más. Conseguí algo de coca, compré cerveza, fui a la casa de un tipo que acababa de conocer. Hicimos varias cosas. Al salir de su casa, a unas pocas cuadras de distancia, me di cuenta de que estaba de nuevo en mi viejo vecindario. Todo parecía indicar que no había cambiado de realidad para nada, que básicamente estaba teniendo los mismos días desesperados de siempre, desde hacía mucho tiempo. Caminaba por las calles muy colocado y triste. De repente miré hacia un lado y vi la panadería que solía gustarme. No era nada como la recordaba. Era como si McDonald's se hubiera transformado en Burger King del espacio. No tenía ningún sentido en ese vecindario. Me quedé en shock. Lloré como un bebé. Había cambiado de realidad. Ahora, una versión más escéptica de mí recordó más tarde que había pasado meses sin visitar ese vecindario. La panadería había sido remodelada durante ese tiempo sin que yo lo hubiera visto. Pero lo que siempre me impacta de esta historia es que un día antes, cuando hice el método del vaso, pensé en la panadería, pero pasé de largo sin verla. Un día después del método, caminando por las calles triste por no haber cambiado de realidad, miro a la izquierda y veo un cambio tan impactante en un lugar
tan familiar. No estoy completamente seguro de cómo relatar mi experiencia, así que por favor tengan paciencia al escucharme. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicar qué fue lo que pasó. Hace unos 2 meses, me fui a dormir como cualquier otra noche. Mientras me quedaba dormido, entré en ese vacío oscuro del que a veces la gente habla cuando describe que se están quedando dormidos, y luego tienen esa sensación de caída y se despiertan sobresaltados. Es como si tu conciencia se apagara y estuvieras flotando en la oscuridad. Es una paz y tranquilidad total. A partir de este punto, nadie parece recordar lo que sucede después de que sales del vacío oscuro. Primero estás en este vacío, y lo siguiente que sabes es que estás en medio de un sueño, y no puedes recordar o siquiera notar cómo llegaste ahí. Es como si un tramo de tiempo no se contara. Bueno, creo que experimenté lo que sucede después de que sales del vacío oscuro. Esto va a sonar loco. Mientras estaba en el vacío flotando en la nada, lentamente empecé a despertar. La mejor manera de describir la sensación es imaginar que estás despertando de la anestesia. Me han puesto bajo anestesia 2 veces, y es lo más cercano que puedo describir a lo que sentía al salir del vacío. Sentí como si estuviera despertando, pero no parpadeé en absoluto. Era como si despertara con los ojos ya abiertos. Se empezó a poner más y más brillante. Sentí como si estuviera acostado, pero no podía ver mi cuerpo. La habitación en la que estaba era extremadamente blanca y brillante. Al mismo tiempo, sentía que estaba en un mundo completamente nuevo y en un lugar familiar, todo a la vez. Frente a mí, vi a un hombre blanco que parecía tener unos 65 años. Tenía ojos azules o más o menos grises. Tenía el cabello gris y estaba un poco calvo en la parte superior. Parecía medir alrededor de 6 pies de altura. No recuerdo lo que llevaba puesto, aunque tengo una fuerte sensación de que era un traje gris oscuro. Sabía que conocía bien a este hombre y él me conocía a mí. De alguna manera, sentía que yo era él y él era yo. Me miró con indiferencia. No estaba triste ni enojado ni feliz. Su expresión era casi robótica, pero también humana. Dijo: «No se supone que estés aquí». En ese momento sentí algo que nunca había sentido antes. Lo sabía todo. Todo tenía completo sentido y tenía las respuestas a literalmente todo. Cada misterio, cada pregunta, cada duda. Sabía el significado de la vida y el significado de la muerte. Todo esto fue en menos de un segundo. El hombre se inclinó hacia mí y parecía estar poniéndome algo sobre los ojos nuevamente. Sucedió tan rápido que ni siquiera tuve la oportunidad de ver lo que me estaba haciendo. Me desperté sobresaltado y estaba inquieto. No estaba asustado ni aterrorizado, sino más bien intrigado y curioso. No dejaba de pensar en lo que acababa de ocurrir. Sentía como si hubiera tenido una experiencia que no estaba destinada a suceder. Esto le da a la teoría de que la vida es una simulación, un nuevo significado. De alguna manera, siento que nada de esto es real y que actualmente estoy soñando, si es que esto tiene sentido. Siento que cuando experimenté esto, estaba realmente despierto. Ahora siento que nuestro caminar por la vida es solo una gran simulación de realidad virtual. Esto fue eliminado de otro canal, así que voy a compartirlo aquí, ya que no estoy seguro de a dónde debe de pertenecer. Estoy interesado en leer los pensamientos de los demás sobre esto. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.